Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien en este momento tan complejo que estamos viviendo. Eh, Quisiera agradecer por la invitación de compartir este espacio destinado, entre otras cosas, a pensar a partir de la pandemia. Agradecer a Jorge Bravo y a Mercedes Romero, que son quienes se contactaron conmigo para poder tener esta charla. Así que bueno, muchas gracias y bueno, espero que pueda aportar algo al debate. Propongo pensar en la pandemia a partir de dos dimensiones, de dos planos, digamos, dos planos y dos dimensiones que claramente en la realidad no se dan por separado. Solamente propongo esta separación eh, con objeto de clarificar, digamos, la exposición, para hacer, si se quiere, más ordenada la charla, pero nada más que para eso. En la realidad, obviamente, estas dos dimensiones serán juntas. La primera dimensión es lo que yo he llamado la constitución de la pandemia y la segunda dimensión es el ejercicio de la libertad ante la pandemia. En cuanto a la primera dimensión, me parece que no tenemos que perder de vista que la pandemia, entre otras cosas, es un hecho, es un acontecimiento. Y pensar a la pandemia como un hecho y como un acontecimiento implica entender que los hechos y los acontecimientos nunca se dan como datos puros, nunca se dan como, digamos, como, como hechos brutos, despojados de significación. Los hechos siempre son hechos que de una u otra forma están entramados en una red de sentidos. No quiero entrar en la discusión respecto a si los hechos están los hechos por un lado y las interpretaciones por el otro. Tampoco quiero entrar en esta discusión de que no hay hechos, sino que solamente hay interpretaciones. Pero creo que sí sería enriquecedor entender que los hechos nunca están solos. ¿Sí? A mi entender, los hechos se constituyen en una trama de sentido, es decir, los sentidos son parte de los hechos. Y por lo tanto la constitución de los hechos implica una lucha por la conformación del sentido mismo de los hechos. ¿Sí? Entonces, creo que a partir de esto pensar la pandemia implica pensarla como un hecho, en tanto que es un hecho construido, un hecho del cual somos parte. A partir de esto, propongo pensar en la pandemia en términos de algo que se está hablando mucho y que creo que se lo está pensando como si fuese una especie de fatalidad, que tiene que ver con ver en la pandemia un hecho justamente excepcional, un acontecimiento inaudito, un acontecimiento inédito, nuevo en la historia, etc. No estoy negando que esto sea efectivamente así. Lo que creo básicamente es que nos estamos entregando, digamos, demasiado fácilmente ante esta supuesta evidencia. Y yo creo que, atendiendo a lo que he dicho sobre qué es un hecho, o al menos desde mi perspectiva, creo que no deberíamos entregarnos tan fácilmente. Porque suponer que la pandemia es una excepcionalidad histórica implica muchas cosas y me parece que en principio tendríamos que reflexionar, que pensar realmente si es o no un hecho inédito, excepcional, novedoso, etc. Eh, Se ha dicho varias cosas respecto a por qué sería un hecho novedoso, excepcional, inédito, ¿no? Por ejemplo, a veces uno escucha eh, que, el desconcierto de nuestros marcos, el desconcierto de nuestros marcos categoriales, ¿no? La imposibilidad o la incapacidad de nuestros marcos categoriales para poder comprender este hecho serían una prueba de la novedad de la pandemia. Yo creo que ese no es un argumento, no digo que no sea válido, lo que creo es que no es un argumento definitorio. Creo que no, eso no termina la discusión porque en definitiva que el marco categorial no permite comprender el hecho no habla tanto de la novedad del hecho como del déficit que por ahí el mismo marco categorial presenta. Y quizás sea un déficit que ya venía arrastrando desde mucho antes, ¿no?
Entonces, no creo que debeamos simplemente aceptar como novedoso esta pandemia porque no podemos explicarla, porque no podemos comprenderla, etcétera. No, por sí solo eso no lo explica. No, no tenemos por qué tirar todo por la borda porque no podemos explicar algo, ¿no? Eh, Insisto con lo que dije antes. Puede ser novedoso, puede ser excepcional, puede ser inédito. Pero en todo caso, la, la, la pandemia como hecho excepcional es algo que debemos constituir, que debemos construir, debemos luchar, digamos, por la hegemonía de sentido en cuanto a excepcionalidad histórica, si se quiere. Ese que ven acá es mi gato, que tiene mucho más para aportar que lo que tengo para decir yo y está ahí rascándose muy entretenido. Supongo que va a distraerlos bastante más, a mí me está distrayendo, así que bueno, esperemos que no moleste demasiado. Eh, Algo que viene de la mano con la supuesta excepcionalidad histórica de la pandemia tiene que ver con, con que la excepcionalidad posibilitaría entender que la pandemia es una especie de momento bisagra de la historia, ¿no? Como que se ofrecen un montón de oportunidades para construir de ahora en más un mundo distinto. También acá puede ser, desde luego que puede ser, pero en todo caso, construir la pandemia como hecho excepcional y momento bisagra dentro de la historia también es un sentido que tenemos que ganar, ¿no? También es algo a construir, no es simplemente algo que está pasando. No necesariamente la pandemia implica un momento bisagra dentro de la historia. Porque además, si bien el discurso que está ganando, creo que está ganando, que es esa idea eh, de que se viene el fin de algo y el comienzo de otra cosa. Y esa otra cosa que comienza se muestra en gran medida como algo mucho más esperanzador, ¿no? Uno escucha, ¿no? Que se viene el fin del capitalismo, por ejemplo, y que se abre la posibilidad de una sociedad más igualitaria, etc. Bueno, podría ser, desde luego, pero no tenemos que perder de vista que esto no tiene por qué ser una oportunidad. Que, que sea una oportunidad es algo que debemos construir. No nos es ajeno que el presente como oportunidad. Que sea el presente oportunidad es algo que en gran medida, pero fundamentalmente nosotros somos quienes debemos, en definitiva, erigirlo como tal, ¿no? Somos nosotros quienes van a cimentar la posibilidad de que esto sea un momento bisagra y un momento de nuevas alternativas, de nuevas posibilidades, etcétera. Y tener en cuenta que si bien una posibilidad, desde luego, es la construcción de un mundo nuevo, de un mundo más igualitario, etcétera, no necesariamente significa eso. A ver, siempre se puede estar un poco peor. Yo entiendo que es difícil entender cómo podría ser un mundo peor a este, ¿no? Cómo algo podría ser peor que el capitalismo. Bueno, la capacidad que tienen los seres humanos para empeorar es, diría, casi ilimitada. Así que tampoco nos entreguemos con este fatalismo, ¿no? Este fatalismo positivo, por decirlo de alguna manera, a que el capitalismo se va a derrumbar y de ahora la sociedad que vamos a construir necesariamente va a ser mejor. Tampoco tenemos que caer en eso, ese hecho que es la pandemia como momento bisagra, como momento a construir, como dije, implica también la construcción, o mejor dicho, el ponernos en obra para que sea una oportunidad de cambio hacia algo mejor, pero no necesariamente tiene por qué serlo, ¿no? Eh, Porque los hechos excepcionales y los momentos bisagra también habilitan a, a legitimar ciertos pensamientos y ciertas ideas que en la otra normalidad no estaban habilitados. Eh, hay conductas y hay ideas, hay prácticas que en una normalidad no están permitidas, no están habilitadas, no están legitimadas, pero ante el hecho excepcional sí se pueden legitimar, ¿no? Eh, yo no lo he leído, ¿no? Y ni tampoco lo he escuchado, pero no tengo ninguna duda que para un antisemita la pandemia es un invento judío.
¿Sí? Para un antisemita la pandemia es un invento que inventó la colectividad judía para poder afianzar su poder. Eh, y, y- y, a ver, eh, sostener algo así, ¿no? Es algo que se puede poner de manifiesto también ante el hecho excepcional. El hecho excepcional no tiene por qué cambiar absolutamente todo. El hecho excepcional también se presenta como excusa para legitimar posiciones que quizás antes no se podían decir y no se podían poner en práctica de una manera tan palpable. Entonces, tengamos, o sea, paremos la pelota, pensemos un poco antes de plantear así nomás, ¿no? Es un momento de ruptura. No sé si es un momento de ruptura. Será nuestra tarea que sea un momento de ruptura, pero una ruptura que implique el comienzo hacia otra cosa que claramente sea mejor, ¿no? Y de la mano de todo esto, yo quería plantear la segunda dimensión, que ya de alguna manera estoy adelantando, que tiene que ver con pensar a la pandemia en cuanto implica el ejercicio de la libertad. A ver, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé cómo va a ser ese futuro. No sé si el futuro que nos espera es más igualitario. No sé si nos espera un mundo más justo. O no sé si nos espera un mundo donde exista la exacerbación de cuestiones nacionalistas, individualistas, xenófobas. No sé. Pero sí sé una cosa. Sea lo que sea que vaya a pasar, implica necesariamente el ejercicio de nuestra libertad. Necesariamente implica el ejercicio de nuestra libertad. Esto Sartre lo decía muy bien, ¿no? Hace ya muchos años, en la década del 40. Él planteaba que el ser humano está condenado a ser libre. Estamos condenados a ser libres. Pues bien, yo no sé qué va a pasar, pero sí sé que vamos a continuar con nuestra condena ante la libertad. Y por lo tanto es tarea nuestra, creo, lo que propongo, asumir conscientemente esta condena a la libertad. Y asumir conscientemente esta tarea, que es la libertad, implica eh, la posibilidad de luchar por crear un contexto, por crear un escenario en donde sea forzoso que esas elecciones se tomen de manera consensuada. Forzar un escenario, digamos, para poder elegir de manera democrática, pero con una democracia real, cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Y dentro de ese consenso, dentro de ese acuerdo, me parece que tenemos que luchar para forzar un escenario en el cual quienes participen de ese acuerdo, de ese consenso, sean fundamentalmente aquellos sectores que históricamente han sido marginados, que históricamente han sido explotados. Por lo tanto, esta es una tarea, me parece, donde los principales protagonistas son esos sectores. Creo que tenemos que luchar por forzar la necesidad de que sean esos sectores quienes tengan que decidir respecto al futuro. Y esto es algo que si bien desde luego puede plantearse en términos globales, podemos hablar de un mundo donde podamos consensuar cosas para todos, todas, etc. Creo que también es una tarea que puede darse de manera mucho más local, mucho más cercana, ¿no? Estoy pensando fundamentalmente en lo que respecta al ámbito educativo. Nosotros como docentes, ustedes como estudiantes, creo que podríamos construir este momento como un momento de excepcionalidad y un momento que exige un cambio. Podemos construir este momento como un momento bisagra, pero podemos construir este momento como un momento bisagra en tanto podamos forzar, digamos, una situación en la cual podamos acordar para poder cambiar algunas cosas. O sea, eh, construir la oportunidad. Construir la oportunidad de hacer un tipo de educación distinta. ¿Quiénes deben participar de eso?
Y la mayoría. Y yo diría, fundamentalmente, es quienes hasta ahora han decidido poco. Quienes hasta ahora siempre han sido quizás los objetos de decisiones ajenas, que son los estudiantes. Me parece que es un momento excelente para empezar a construir ese momento de, que fuerce el consenso y el acuerdo, donde las voces más fuertes, más potentes, sean las de los estudiantes. Porque son los estudiantes, en definitiva quienes saben de esto, quienes más saben de esto, quienes más saben de qué es lo que se ha padecido en la normalidad que hemos tenido hasta ahora. Esto, entre otros, Enrique Duce lo plantea, ¿no? Que más allá de muchas cosas sobre las cuales no estoy de acuerdo, sí dice algo que me parece que es muy atinado, y es que son las víctimas quienes están más habilitadas para poder participar en, en la constitución de un orden nuevo. Bueno, yo creo que dentro del ámbito educativo fundamentalmente los estudiantes son las víctimas. También los docentes, desde luego, sí, en algún punto todos somos víctimas, pero me parece que en esta cadena, ¿no? Si me permiten la metáfora, el eslabón más débil suele ser el estudiante. Bueno, ese eslabón más débil creo que tiene que ser el protagonista de este nuevo consenso. Consenso que, como dije, hay que forzarlo. O mejor dicho, hay que forzar el momento de tener que construir un consenso. Forzar el momento de tener que constituir el ejercicio de la libertad de manera colectiva. Em, esas son las cosas que se me ocurrieron a partir de este escenario tan extraño, tan particular y quizás novedoso que estamos viviendo. Para terminar, yo quisiera decir algo que tiene que ver con una famosa frase de Hegel, ¿no? Hegel tiene ha dicho una frase que es que el búho de Minerva despliega sus alas a la noche, ¿no? Cuando está bajando el sol, digamos, ahí el búho de Minerva despliega sus alas, ¿no? Es la metáfora de cómo el pensamiento empieza a actuar, el pensamiento, digamos, encuentra su momento propicio ya cuando los hechos se han consumado. Porque dice Hegel, el filósofo no hace profecías, ¿no? El filósofo lo que hace es pensar respecto a las cosas que ya han ocurrido. Yo creo que es una metáfora que no está mal, digamos, no está mal, ¿no? ¿Quién soy yo para discutirlo a Hegel? Pero me parece que en ciertos contextos es una idea bastante peligrosa, porque es verdad eh, que el búho necesita la noche. Es cierto que el búho es un ave nocturna, pero el problema es que mientras esperamos a que llegue la noche, mientras aguardamos a que llegue ese momento de tener que pensar, en el día hay otras aves, y hay aves que son muy peligrosas. Hay aves que se aprovechan de lo que ocurre a la luz del sol. Están desde luego los buitres, pero también están las águilas. Así que hay que tener bastante cuidado. Bueno, gente, les mando un saludo, un abrazo y bueno, espero poder aportar algo al debate. Nos vemos.